Hola, ¿qué tal compañeros? En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema relacionado con la materia de formación cívica y ética. Em, Durante esta clase, vamos a tratar temas que tienen que ver con algunos conceptos clave para comprender el funcionamiento de esta materia, cómo nos puede ayudar como miembros de una sociedad, como ciudadanos. Y estos valores, estos conceptos tienen que ver con valores, tienen que ver con moral, tienen que ver con ética, eh, y también la comprensión del funcionamiento de nuestra sociedad, así como el conocimiento de las diversas instituciones y organismos que funcionan a nivel estatal y federal dentro del el lugar o el país en el que vivimos. Ok, entonces en primera instancia vamos a abordar este concepto que es el civismo. Según esta definición que yo les comparto del diccionario de la Real Academia de la Lengua, el civismo se puede entender como un comportamiento propio de quien respeta los derechos de los demás y cumple sus deberes como ciudadano. En este ejemplo, podemos ver que el que escupe muestra una falta total de civismo. ¿Ok? Eh, ¿Qué es lo que hay que rescatar de esta primera definición? Sobre todo los conceptos derechos, respeto y deberes. Deberes como ciudadano. Esto lo vamos a notar que se repite dentro de otras definiciones. Por ejemplo, en esta definición del diccionario de Oxford, el civismo se puede entender como el comportamiento de la persona que cumple con sus deberes de ciudadano, respeta las leyes y contribuye hacia el funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de los demás miembros de la comunidad. ¿Ok? Entonces, así como vemos en esta primera y segunda definición, los conceptos que tienen que ver con derechos, que tienen que ver con deberes, con respeto, con ciudadanía, son algo que van a estar relacionados con el civismo. ¿Ok? Entonces, por tanto, el civismo va a implicar esto, la responsabilidad de una persona, así como el cumplimiento de sus deberes y el conocimiento también de sus derechos dentro de un contexto social o dentro de una comunidad. ¿Ok? Aquí, esta segunda definición tiene un ejemplo, ¿no? Dice, la cultura es algo más que erudición, es algo que se vincula con el civismo, con el comportamiento ordenado y responsable dentro de la comunidad. Porque sí, a fin de cuentas, parte de nuestra cultura como sociedad va a tener que ver con esto, con el civismo, con el cumplimiento de pues varios deberes, varias leyes. En sí, tiene que ver con contribuir al funcionamiento correcto de la sociedad como esto lo indica. Y pues también por consiguiente el civismo va a implicar una preocupación y cuidado por las instituciones e intereses de una nación. Es decir, eh, sí, en efecto va a procurar el correcto funcionamiento de una sociedad, pero por tanto, también implica el conocimiento, el cuidado, la preocupación, la interacción con diversas instituciones dentro de un grupo o de una nación, ¿no? En este caso, hablando de México en particular. Por otro lado, ¿qué otro concepto va a tener que ver con este asunto de la formación cívica y ética? Sobre todo, los valores. Los valores son algo que vamos a encontrar eh, dentro de otras disciplinas también. Digamos, es un tema que va a ser recurrente para la comprensión tanto de aspectos del arte, por ejemplo, de aspectos de la filosofía, de aspectos de la sociedad en general, ¿no? De la cultura, etcétera. Y en este caso, dentro de la formación cívica y ética, va a ser algo que va a estar muy arraigado, algo que vamos a tener que estar viendo constantemente. ¿Ok? ¿Cuál es la definición que podemos encontrar de los valores? Bueno, pues los valores son o se pueden entender como una cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciada. Aquí también dice bien, puede ser una persona, una cosa, un bien, etcétera. ¿Ok? Cualquier cosa que tenga un conjunto de cualidades eh, por medio de las cuales puede ser apreciada, ¿no? Generalmente, pues este conjunto de cualidades tiene que ver con la virtud, o tiene que ver con aquello eh, positivo de algún modo, ¿no? Los valores son principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia para un grupo social. ¿Ok? Entonces, en general, va a ser esto, conjunto de cualidades
por medio de las cuales una persona, cosa u objeto es apreciada, y bueno, este conjunto típicamente tiene que ser positivo. Tal vez podemos hablar en este sentido de que va a existir algo opuesto a los valores, que podemos definir tal vez como antivalores, pero en este caso los valores van a ser positivos, van a ser aquellos que por medio del civismo van a poder interactuar y bueno, van a lograr que las personas por medio de su responsabilidad, de la ejecución de los valores o etcétera, pues formulen este correcto funcionamiento dentro de una sociedad o dentro de una nación. Van a haber distintos tipos de valores. Estos valores, bueno, van a depender a fin de cuentas del contexto en el que nosotros estemos interactuando o en el que nosotros estemos presentes. En este caso podemos hablar de los valores cívicos. Los valores cívicos los podemos entender como un conjunto de conductas que se consideran positivas para el desarrollo de la sociedad. Esto es algo que ya hemos anticipado. De hecho, si volvemos a esta diapositiva en el civismo, ¿cómo se conjuga con los valores? Bueno, los valores cívicos van a ser conductas que se consideran positivas para el desarrollo de la sociedad. ¿Qué cualidades van a tener estos valores cívicos? Al igual que el resto de valores, digamos, pues que van a ser transmitidos de generación en generación y por tanto van a formar parte de nuestro patrimonio o nuestro legado cultural. ¿Qué otra característica tienen estos valores cívicos? Bueno, van a representar conductas centradas, generan sentido de pertenencia dentro de una sociedad y bueno, nos ayudan como entes sociales a tratar de comprender o a comprender mejor nuestro contexto y por tanto también pues reconocernos como miembros de una sociedad y comprender que existen distintas sociedades, ¿no? Por tanto, bueno, podemos hablar de que van a procurar la formulación de respeto por otras comunidades diferentes. Sin embargo, bueno, esto es algo que va a depender mucho del contexto. Obviamente, probablemente no todas las culturas, como ya lo vimos, son iguales. Y por tanto, bueno, los valores que podemos considerar como valores cívicos dentro de un contexto, dentro de una sociedad, por ejemplo, nosotros justo ahora, eh, no va a ser lo mismo que van a tal vez definir como un valor cívico dentro de otro lugar o dentro de otra sociedad. Por ejemplo, justo la persona que somos nosotros en este contexto, no hablando de México, en el 2021, tal vez en cualquier estado en el que estemos, eventualmente, bueno, si lo comparamos con una perspectiva de alguien que vive tal vez justo ahora en Irak o en Bangladesh o en África o en la India o en China o en Japón, probablemente sea algo distinto, ¿no? Esto es algo que va a estar constantemente variando, va a tener que ver sobre todo con el contexto y también con la aplicación de las normas morales. Por ahora, bueno, esto es algo que hay que tomar en cuenta. Eh, por otro lado, bueno, estos valores cívicos, como ya lo hemos anticipado también, van a ser muy diversos. Van a haber diversos valores cívicos que van a interactuar con otros tipos de valores. Valores que van a también depender del contexto o del margen en el que nosotros estemos interactuando, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto moral, en una sociedad en general, o en nuestra familia, o en nuestra escuela, o tal vez en la iglesia, o etcétera, ¿no? Muchos de estos valores van a tener que ver con, bueno, pues el contexto o el margen al que nosotros estemos refiriendo. Entonces, bueno, van a haber muchos valores, muchos de ellos van a ser, pues en general, comunes, digamos, entre estos tipos de valores. Van a haber algunos que se van a repetir, es lo que quiero decir. Y bueno, en general, ¿qué buscan estos valores cívicos? Pues buscan incentivar a los individuos a ser buenos individuos, como lo hemos visto en esta primera definición del civismo, ¿no? A procurar el correcto funcionamiento de una sociedad, el respeto por las instituciones, etcétera. Esto, bueno, que va a implicar también, pues obviamente que las personas como entes sociales sean responsables y sean respetuosos. Entonces, bueno, en general aquí también lo ponemos, ¿no? Los valores cívicos deben incentivar a los individuos a ser voluntarios, comprometidos, honestos, valientes, tolerantes, considerados y entre otros tipos de valores que podemos encontrar. Aquí de hecho vamos a listar algunos valores que podemos considerar como valores cívicos. En el primer punto podemos hablar de la solidaridad.
Este es un valor muy importante, es algo que que se va a repetir tal vez en otros contextos. La solidaridad es un valor importante porque implica el establecimiento de relaciones sociales, implica que las personas se brinden apoyo y ayuda en momentos de dificultad. Esto, pues va a servir para que las personas eventualmente formulen mejores relaciones interpersonales, que se comprendan mejor entre sí, etc. Eh, Hay otros valores que van a estar relacionados también con este, ¿no? Por ejemplo, la responsabilidad. La responsabilidad implica cumplir con las obligaciones o compromisos que tenemos y, también por tanto, implica el respeto, ¿no? El respeto que las personas implica que, a su vez, las personas deben aceptar similitudes y diferencias que tienen con otras personas, eh, bien sea dentro de opiniones, creencias, formas de actuar y demás. Eh, Tal vez podemos mencionar o podemos hablar de que muchas veces la aplicación de la solidaridad o la aplicación de la responsabilidad implica muchas veces también el respeto, ¿no? La aplicación de un respeto. Y por otro lado, aquí ponemos otro valor que sería la humildad. La humildad, como la definición lo dice, es un valor cívico que invita que genera la capacidad de aceptarse a sí mismo y a los demás como son y sin distinciones. Es una manera de aprender de los errores y aciertos, de buscar el beneficio común. Ok, humildad probablemente sea una de las palabras que actualmente no se interpretan correctamente. Muchas veces nosotros cometemos el error de relacionarlo con la pobreza tal vez o con la carencia de diversos aspectos, ¿no? Pero no se refiere a eso, sino se refiere a el reconocimiento de uno mismo. Aprender, por tanto, humildemente de nuestros errores, a reconocernos, a reconocer y aprender de nuestras experiencias, ¿no? Y a fin de cuentas buscar el beneficio en común, el beneficio de nuestra sociedad, con base, en esta humildad que nosotros debemos tener para nosotros y con otras personas. Aquí, pongo otros ejemplos de valores cívicos. Por un lado, la justicia. La justicia se refiere a las posturas que toman las personas con respecto a una situación en particular. ¿Qué implica la justicia? Pues en general busca la objetividad, busca que las personas sean objetivas y que tengan la oportunidad de tomar la mejor decisión con respecto a las consecuencias en general, ¿no? Digamos, muchas veces nosotros tenemos que actuar en primera instancia antes de que actúe tal vez alguna institución o algún órgano del gobierno o alguna, no sé, por ejemplo la policía o los jueces o etcétera. Antes de eso nosotros podemos emitir algunos juicios, ¿no? Con base en esto, ¿no? En este valor cívico que es la justicia, tenemos que tratar de ser imparciales, que tratar de ser objetivos y no dejarnos llevar simplemente por nuestras emociones o etcétera. Esto es algo que debemos también tener muy presente. Esto, de algún modo también está relacionado con la igualdad. Este valor, por su parte, implica que hay que reconocernos a todos los ciudadanos como seres iguales ante la ley, sin importar nuestro origen, nuestras creencias o ideas, tal vez nuestra ascendencia, digamos, étnica, sin importar nuestras preferencias sexuales o etcétera. Todos, por tanto, de acuerdo a este valor cívico, tenemos que ser iguales ante la ley y por tanto tener los mismos deberes y derechos. En este caso, se dice que ningún individuo es superior a otro y todos nos debemos el mismo respeto por igual. Esto es algo que probablemente nosotros pasamos por alto muchas veces. Actualmente, hay muchos problemas sociales que tienen que ver con este reconocimiento de la igualdad, pero hay que recordar que este valor, es uno de los más importantes y también uno de los que históricamente ha tenido mucho mayor impacto dentro de las sociedades de Occidente. Si recordamos tal vez alguna clase de historia, podemos hablar sobre el origen, digamos, ¿no? De esta idea por medio de las ideas ilustradas de la Revolución Francesa y cómo es que eso permeó dentro de otras ideologías, ¿no? Dentro de otros confines del mundo. Y a fin de cuentas, pues en México, particularmente en este contexto, tenemos que reconocernos como iguales ante la ley. Y esto es algo que, pues a fin de cuentas tenemos que tratar de salvaguardar y de aplicar constantemente.
Por otro lado, bueno, otro valor cívico sería la cooperación. La cooperación es un valor que implica la voluntad de cooperar y prestar ayuda o apoyo durante el desarrollo de una actividad. Es un gesto de respeto, ayuda y bondad. Aquí otra vez vemos que los valores van a interactuar entre sí, que muchas veces la aplicación de un valor también implica por consiguiente o de forma colateral la aplicación de otros valores. En este caso hablamos del respeto, por ejemplo, ¿no? Tal vez podemos hablar también de la responsabilidad o de la humildad, de la solidaridad. En este caso, bueno, pues la cooperación, como bien lo dice la definición, implica la voluntad de cooperar y prestar ayuda o apoyo, ¿no? Dentro de una actividad o etcétera. Si nosotros vamos por ahí, vemos que alguien está en problemas o etcétera, pues muchas veces si tenemos la opción, siempre y cuando, bueno, sea algo viable y esté dentro de nuestras posibilidades, bueno, la cooperación sería uno de los valores cívicos que podemos aplicar. Y bueno, hay distintos, o cabe resaltar que hay distintos valores que vamos a encontrar dentro de la civilidad o dentro del ámbito cívico. Estos fueron algunos de los valores que podemos destacar por ahora y que, bueno, vale la pena estudiar, que vale la pena tomar en cuenta, sobre todo más allá de cualquier tipo de evaluación para aplicar dentro de nuestra vida diaria. Por otro lado, bueno, otro concepto que ya habíamos adelantado que tiene que ver con esta materia de la formación cívica y ética es la moral. ¿Qué es la moral? Bueno, aquí les comparto una definición de este diccionario filosófico que dice que la moral es una forma de conciencia social en que se reflejan y se fijan las cualidades éticas de la realidad social. ¿Ok? Dentro de estas cualidades éticas, como ya vimos, bueno, podemos hablar de valores, etcétera. En este caso, cualidades éticas de una realidad pueden implicar el bien, la bondad, la justicia o etcétera, ¿no? Ya vimos que son conceptos que están relacionados con los valores, tal vez que ya hemos visto previamente, pero hay que destacar algo importante dentro de esta definición. La moral constituye un conjunto de reglas, lo podemos dejar ahí. Bueno, si seguimos, implica también normas, etcétera, etcétera. Este conjunto de reglas que son la moral van a determinar obligaciones de los hombres, sus relaciones entre sí y con la sociedad. Como vemos, bueno, esto es algo que nos recuerda sobre todo a la definición del civismo, ¿no? Son conceptos que están muy relacionados, ya lo habíamos mencionado previamente. De hecho, la moral en sí va a estar relacionada con la ética y, bueno, pues la ética va a estar relacionada con la formación cívica. Entonces, bueno, es natural que las definiciones se relacionen o que sean muy consonantes, por así decirlo, ¿ok? Pero algo que destacar de esta definición de la moral, o en general de la definición de la moral, es que el carácter de esta moral, digamos, el carácter de la definición de esta moral va a estar determinado por un régimen. Aquí, esta definición del diccionario filosófico dice que es un régimen económico y social, y que por tanto sus normas se van a expresar, o en sus normas se van a expresar los intereses de una clase en particular o de una capa social. Esto es algo muy específico. Sin embargo, bueno, a lo que quiero llegar con esta definición es que en sí el carácter de la moral sí va a estar determinado por régimen, ¿no? Tal vez no solo económico y social como lo limita tal vez esta definición. Sí va a implicar la determinación de un régimen, pero puede ser también algo que tenga que ver con la política, con la sociedad, con la mentalidad, con la historia, ¿no? En general, por un contexto. Si cambiamos la palabra régimen por contexto, entonces vamos a determinar que el carácter de la moral o la moral va a estar determinada por un contexto y un contexto histórico en particular. ¿Ok? Esto es algo que hay que tomar en cuenta porque digamos que al final la moral va a ser algo que va a estar en constante cambio, en constante transformación, dependiendo del contexto en el que nosotros queramos abordarla, ¿no? No va a ser la misma moral que se aplicaba tal vez en el siglo XVI dentro de, no sé, el ámbito novohispano, ¿no? Tal vez aquí en este territorio, en México, que bueno, en ese lugar ni era México, podemos hablar tal vez de la colonia o tal vez eventualmente de la Nueva España o etcétera, pero no era la misma moral que se puede aplicar justo ahora, ¿no? Así como no es la misma moral que vamos a conocer nosotros y que van a conocer tal vez personas del otro lado del mundo.
Entonces esto es algo que hay que tomar en cuenta. La moral en sí, bueno, antes de estar definida, digamos, o determinada por este contexto, por estos regímenes de los que estamos hablando, bueno, en su estado más puro, digamos, apareció incluso antes de la formación del mismo derecho, ¿no? Del derecho o de la aparición de del mismo Estado como una institución a la cual eventualmente pertenecerían las personas, ¿no? Como miembros de una sociedad o de una ciudad, o etcétera. Entonces la moral es algo que está ligado de algún modo a la existencia del hombre o a la aparición del hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque la moral va a tener que ver con el debate entre el bien y el mal, ¿no? Como entre aquello que está bien, aquello que está mal. ¿Quién lo va a definir? Bueno, pues la moral. Podemos sintetizarlo de este modo. A su vez, bueno, como ya vimos, la moral eventualmente va a estar regida por un contexto o por un orden imperante dentro de una sociedad o dentro de un estado. eh, y por tanto, bueno, pues la moral va a ser un concepto que va a estar cambiando, como ya lo anticipábamos, que va a pasar por un largo camino histórico y en su desarrollo, bueno, pues va a cambiar su carácter y como ya lo vimos, pues esto va a depender de los modos de producción, de los regímenes sociales, como aquí se menciona, el régimen económico, tal vez de la mentalidad, de la cultura, etcétera. Todo esto, bueno, pues es algo que tiene que ver con la moral. Hay que recordar esto en general, ¿no? Que es algo que va a estar en constante cambio, que va a estar determinado por distintos regímenes. Aquí pongo algún ejemplo para comprender un poco mejor este concepto de la moral. Esto es algo que ya habíamos visto probablemente en otra sesión, en otra clase. Esto, bueno, vale la pena retomarlo, yo creo, para que comprendamos un poco más a fondo cuál es o cómo es que funciona esto o cómo es que podemos ejemplificar el hecho de que un concepto va a variar dependiendo del contexto. Retomemos de nuevo este caso, ¿no? de la pareja que fue arrestada luego de publicar un video en el que se acusaba de violación de la decencia pública. Esto, bueno, pues un video de una pareja en Kuwait, en el Medio Oriente, digamos, subió a sus redes sociales cómo es que el novio, digamos, cepillaba el cabello de su novia y bueno, pues esto es algo considerado, bueno, indecente en ese contexto. En Kuwait esto es algo que está penado y por tanto ellos fueron pues amonestados, fueron arrestados y bueno, pues es algo tal vez inaudito si lo consideramos dentro de un contexto distinto, ¿no? Por ejemplo, en México, ¿no? Particularmente en México, si nos apegamos al contexto en el que vivimos, esto probablemente ni siquiera hubiera llamado la atención y probablemente si buscamos en internet vamos a encontrar muchos videos muy parecidos o tal vez otros que pueden resultar todavía peores, ¿no? Para ese contexto de Kuwait. Entonces esto, bueno, sirve para ejemplificar cómo dependiendo del contexto, dependiendo del lugar donde vivamos, la moral no va a ser la misma. La moral va a estar en constante transformación y también va a depender del contexto, ¿ok? Otra vez este ejemplo de la marcha topless es algo muy común últimamente, bueno, dentro de los movimientos y manifestaciones, tal vez que los manifestantes o las manifestantes marchen sin ropa. Esto es algo pues que llama la atención, que llama también a la polémica y que pues puede ser mal visto, ¿no? Sobre todo si se considera dentro de un contexto en el cual se exigen pues derechos o mucho mayor regulación tal vez de leyes, etcétera. Esto es algo que puede parecer algo sobre todo muy rebelde, ¿no? Algo pues muy polémico. Y bueno, sin embargo, existe a su vez la práctica de eso pues socialmente aceptado, algo que podemos definir como el nudismo. Existen lugares específicos, tal vez esta es la cualidad que tienen, ¿no? Que dentro de algunos contextos son permitidos, pero a fin de cuentas es esto, ¿no? Dependiendo del contexto en el que vivamos, del lugar en el que estemos, probablemente va a ser algo bien visto o algo mal visto, ¿no? Entonces hay que considerar esto. Bueno, ya para finalizar con este concepto de la moral, hay que remontarnos a aquello que ya hemos mencionado. La moral tiene que ver con el bien y el mal, ¿no? Entonces, bueno, la moral como adjetivo va a estar relacionada con el comportamiento o el carácter humano desde el punto de vista del bien y del mal. Por tanto, va a implicar, bueno, pues
la existencia de costumbres o de tabúes, de tradiciones o de convenios entre las personas, ¿no? Como seres sociales. Eh, ¿Qué va a ser la ética? Bueno, pues la ética va a ser aquello que estudie la moral. Es el conjunto de normas que rigen la conducta humana que van a estar relacionadas con el sentido del bien y el mal. Pero bueno, pues por tanto en este sentido sería un estudio fundamentado de valores morales y bueno, la ética nos va a servir como una guía de comportamiento social. A fin de cuentas, la ética también va a definir estos límites, ¿no? Así como la moral define qué está bien o qué está mal, etcétera, la ética como la ciencia o la disciplina que se encarga del estudio de los valores morales va a ser aquella que va a definir estos límites. Entonces, podemos tal vez mencionar que la moral va a estar, digamos que, eh, subordinada de algún modo a la ética y a su vez, bueno, todos estos conceptos van a estar relacionados con el concepto de civismo. Ok, bueno, eso es algo que ya habíamos anticipado y bueno, es solamente para que quede más claro. Ya habíamos mencionado también que hay distintos tipos de valores. En este caso, bueno, si hablamos de los valores éticos que rigen las relaciones humanas, podemos encontrar aquí alguna lista, bueno, una pequeña lista de algunos otros valores que también podemos abordar, ¿no? Por ejemplo, la honestidad, la transparencia, el respeto, el compromiso, la responsabilidad, la lealtad, la integridad, la equidad, la tolerancia o la participación. Estos valores, bueno, los podemos identificar como cualidades que son paradigmas, ¿no? Deseables, es decir, que son, digamos que lo que en teoría deberíamos practicar constantemente. Bueno, si nos apegamos un poco más a la realidad, pues vamos a ver que muchas veces nos falta el ejercicio de la aplicación de estos valores éticos, pero bueno, dentro del paradigma esto es algo que nosotros deberíamos aplicar. Y bueno, solamente hay que destacar que, como ya lo habíamos visto previamente, hay distintos tipos de valores que van a interactuar entre sí. Valores que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con el contexto sociocultural en el que vivimos, etcétera, ¿no? Van a haber un montón de conceptos que van a estar ahí ligados, que van a estar también interactuando constantemente, y esto va a complejizar todavía mucho más el contexto de la aplicación de la formación cívica y ética. Pero bueno, ya pasando a, pues particularmente a este concepto de formación cívica y ética, ¿qué es la formación cívica y ética? Bueno, pues pretende fortalecer, digamos, esta es una materia, seguramente ustedes, bueno, ya han tenido que ver con ella en algún momento, es una materia que se enseña pues prácticamente en los niveles de educación básica, en la primaria, en la secundaria también, y bueno, en la preparatoria creo que esto va a depender sobre todo del tipo de preparatoria o de bachillerato, pero bueno, a fin de cuentas, que es una materia, digamos, una materia escolar que va a pretender fortalecer en los alumnos o en los estudiantes el desarrollo de una capacidad crítica y deliberativa. ¿Para qué quiere fortalecer esto? Bueno, pues para que estos alumnos eventualmente aprendan a responder ante situaciones que viven en pues diversos contextos, los contextos en los que van a participar dentro de su vida diaria, tal vez en su familia, tal vez con sus amigos o con sus colegas, no sé, tal vez en un aspecto más académico o etcétera, ¿no? Esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, si lo repetimos, la formación cívica y ética va a pretender fortalecer en los estudiantes, no solo en los alumnos como tal, ¿no? O sea, tal vez no comprendamos simplemente alumnos como un niño de 10 años o un niño de 12 años, etcétera, sino en realidad, bueno, tal vez si lo extendemos, vamos a comprender que esto es algo que está arraigado sobre todo a todos los miembros de la sociedad. Entonces, si lo vemos así, bueno, va a tratar de fortalecer en los miembros de la sociedad o en los ciudadanos el desarrollo de su capacidad crítica y deliberativa para que respondan ante distintas situaciones. ¿Qué va a buscar la formación cívica y ética? Bueno, que aprendan estas personas, o sea, que aprendan los miembros de la sociedad, que aprendan en el momento en el que son alumnos a dar respuestas informadas, acordes con los principios de la humanidad. Principios de la humanidad, bueno, pues estos principios son un conjunto, digamos, de principios que se han conformado a lo largo de la historia. Esto es algo que no solamente sale así porque así, ¿no? Sino que es algo que va a comprender o va a involucrar el sentido de la conciencia histórica, tal vez, ¿no?
de la reflexión a lo largo de muchos años, ¿no? Tal vez filosófica o sociológica o histórica en sí, etcétera, ¿no? Esto es algo que tiene que ver con muchas otras disciplinas y lo vamos a ver un poco más adelante, pero bueno, eh, por tanto, bueno, la formación cívica busca que las personas comprendan, que den respuestas o que respondan informadamente de acuerdo a estos principios de la humanidad de los que ya hemos hablado y que reconozcan la importancia de la actuación libre y responsable. Esto tiene que ver con la definición que ya habíamos visto previamente de civismo, ¿no? Que bueno, las personas tienen que comprenderse como seres con derechos, pero también con obligaciones, y que a fin de cuentas deben ser responsables y con sus actos pues responsables también tienen que ayudar al funcionamiento correcto de una sociedad. ¿Ok? ¿Para qué? Bueno, pues para el desarrollo pleno de la persona, de su persona, de otras personas también, y de otro modo también para el mejoramiento de la vida social. Esto es algo que tiene que ver sobre todo con esta definición de civismo. Hasta aquí, bueno, pues esto en general es algo que tiene que ver con la formación cívica y ética. Pero bueno, también podemos ahondar un poco más. ¿Qué va a buscar la formación cívica y ética? También, bueno, por otro lado, va a buscar contribuir a formar criterios y asumir posturas y compromisos relacionados con el desarrollo personal y social. Bueno, desarrollo personal y social de los alumnos en primera instancia en el momento en el que ellos estudian, pero también eventualmente para su desarrollo pleno a futuro, ¿no? Digamos, una vez que ellos crecen, que forman una familia o que forman parte de un grupo social, sea cual sea, bueno, eso es lo que buscan, ¿no? Que aprendan a ser comprometidos, que asuman posturas y que tengan un criterio pues ético. Esto, bueno, pues en general va a tener una relación muy estrecha con la aplicación de los derechos humanos, porque van a ser estos la base para formar, ¿no? Estos criterios de formación cívica y ética. Y además, bueno, van a estar relacionados con los principios de la democracia, ¿no? La democracia, que es este sistema de gobierno en el cual nosotros vivimos, ¿no? El gobierno del pueblo para el pueblo. Es decir, bueno, pues que los miembros de una sociedad, miembros de una comunidad o de una nación en este caso, van a ser aquellos que tienen derecho a expresar su opinión y derecho sobre todo de elegir a sus gobernantes. Por otro lado, bueno, pues la asignatura de formación cívica y ética conforma su enfoque con saberes, fundamentos y métodos provenientes de varias disciplinas. Esto es algo que también ya habíamos adelantado. Va a tener que ver con otra metodología, digamos, con el conocimiento de otras disciplinas, sobre todo de ciencias sociales. En este caso, bueno, por ejemplo, conocimiento histórico, hablando de la conciencia histórica o de la conciencia social. También tiene que ver con la filosofía, particularmente la ética, como ya hemos visto, ¿no? La ética que estudia la moral y bueno, pues la ética que está relacionada particularmente con esto del civismo. También, por tanto, bueno, va a tener que ver con otros fundamentos o saberes del derecho, por ejemplo, de la antropología, de las ciencias políticas, de la sociología, de la psicología, la demografía y la pedagogía, entre otras disciplinas. Así pues, bueno, pues la formación cívica y ética como materia o como materia, digamos, como un área de estudio, como una rama, va a involucrar pues muchos saberes y fundamentos, digamos, metodológicos, teóricos, pues de varias disciplinas. Esto es lo que hay que resumir en este contexto. Es algo que se va a armar pues de algún modo con base en estas investigaciones tal vez de distintas disciplinas, que a fin de cuentas va a conformar su propio carácter y que va a ayudar a, bueno, pues a que las personas sean pues personas correctas, ¿no? De algún modo y útiles para la sociedad. Ya para terminar, bueno, pues hay que mencionar que la formación cívica y ética como materia o como un área de estudio va a involucrar particularmente tres ejes formativos, que son la formación de la persona, la formación ética y la formación ciudadana. Y bueno, pues ya nada más para terminar, aquí les voy a presentar algunos datos diversos que tienen que ver sobre todo con el conocimiento de nuestra sociedad, que tienen que ver con
nuestra formación como seres sociales, digamos, o como entes o pertenecientes a un país, a una nación, etcétera, y que debemos conocer en general para pues participar correctamente y para reconocer nuestros derechos dentro del funcionamiento de una sociedad. Estos datos diversos pues van a involucrar muchos aspectos, ¿no? Sobre todo de la vida política, de la vida social en México, ¿no? Para empezar, bueno, pues cuál sería el nombre de nuestro país. Bueno, pues los Estados Unidos mexicanos. Esto es algo que hay que reconocer, es algo que hay que tomar en cuenta, sobre todo cuando se trata de algún tipo de evaluación. Es probable que vengan este tipo de preguntas y eso es algo que hay que tener en mente, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el nombre correcto del país en el que vivimos? No es México, sino Estados Unidos mexicanos. Por otro lado, bueno, ¿qué implica este país? ¿Qué implica este territorio mexicano? Bueno, pues implica la, 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 la formación, digamos, no, que implica la contemplación de 32 entidades federativas, ¿no? Son 32 entidades las que van a componer esta federación. Previamente se hablaba de 31 entidades federativas y de un distrito federal, pero hay que considerar que debido a algunas reformas de hace algunos años, el Distrito Federal ha dejado de ser vigente, digamos, como un concepto oficial, y actualmente se ha retomado este concepto de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues simplemente podemos comprenderlo como 32 entidades federativas. Tal vez para fines de desambiguación podemos hablar de esta diferencia que existe en hace algunos años, que eran 31 con un distrito federal, pero actualmente son 32 entidades. ¿Ok? Por otro lado, bueno, dentro de nuestro país vamos a encontrar distintas actividades que van a favorecer, ¿no?, a la economía de nuestra nación. Entonces, estas actividades las vamos a poder dividir entre dos principales partes. Por ejemplo, las actividades económicas rurales y las actividades económicas urbanas. Esto obviamente dependiendo del contexto en el que se desarrollen. Las urbanas, como ya lo sabemos, pues tienen que ver con las actividades llevadas a cabo en la ciudad, y las rurales pues tal vez en las periferias de las ciudades, ¿no? En las localidades tal vez marginales o tal vez en los pueblos o etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales actividades económicas rurales? Bueno, podemos reconocer a la agricultura y a la ganadería como las principales. Por otro lado, bueno, en cuanto a las urbanas, podemos hablar de la industria y construcción, del comercio y servicios, que a su vez el comercio y servicios va a implicar servicios como el turismo, el transporte, la cultura, los servicios sociales, los servicios administrativos, la comunicación, la información y los servicios financieros. Entonces, bueno, hay distintos tipos de actividades económicas dependiendo de los contextos. Por otro lado, bueno, tal vez algunos de los datos que podemos tratar de destacar o que podemos mencionar en este aspecto, sobre todo si tratamos de conocer a nuestro país, bueno, ¿quiénes son las personas que viven en ellos? Pues somos mexicanos. Pero bueno, si hablamos un poco más a fondo, podemos hablar también del promedio de vida en México. El promedio de vida en México, según el Banco Mundial, en 2018 era de 74.99 años, pero según el INEGI, bueno, de modo general podemos indicar una cifra de aproximadamente 75 años, pues prácticamente en el contexto en el que vivimos actualmente. Entonces, bueno, por otro lado, algunos otros conceptos que van a estar relacionados con la formación cívica y ética dentro de este repaso rápido de datos diversos, podemos encontrar, por ejemplo, el concepto de la libertad, la democracia, la tolerancia y las leyes. ¿Qué es la libertad? Bueno, la libertad es la capacidad humana para decidir nuestros propios actos. La democracia, como lo hemos visto, es el régimen en el cual nosotros vivimos inmersos. Es un régimen político que permite que el país sea gobernado por los representantes que elige el propio pueblo. En cuanto a la tolerancia, bueno, pues este es un valor importante para evitar conflictos, debido a que cada individuo es libre para pensar y actuar de formas diferentes. Y bueno, en el concepto de las leyes, ¿qué son las leyes? Hay que recordar que son un conjunto de reglas que se deben seguir de forma obligatoria para mantener el orden. Por otro lado, bueno, otro concepto que tal vez vale la pena mencionar o destacar
en este contexto de los Estados Unidos mexicanos, pues es el voto, ¿no? El voto en México es un derecho universal, libre, secreto y directo. Sobre todo en este contexto, tal vez de los procesos electorales, esto es algo que vale la pena destacar. Eh, Sabemos que tal vez hay muchas artimañas, mucha corrupción, pero bueno, esto es algo que a fin de cuentas tenemos que considerar como parte de esta formación cívica y ética, ¿no? Que nosotros tenemos el derecho al voto y que este voto tiene que ser libre, secreto y directo. Bueno, por otro lado, la aparición de algunas dependencias, digamos, que van a funcionar o van a permitir que funcione la federación y el estado o los estados, en este caso en el contexto mexicano, por mencionar una sería la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta secretaría, bueno, es un organismo mediante el cual México promueve las buenas relaciones con los países del resto del mundo. Si nos adelantamos un poco para retomar o para seguir con este tipo de conceptos o de organismos, podemos hablar sobre todo aquí están las secretarías, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, que es una institución a cargo de establecer los lineamientos para la educación en México. Y bueno, por otro lado, aquí adelante hay otras. Ok, creo que se trabó un poco por ahí. Sí, se trabó. Bueno, pues solamente para terminar o para ir cerrando con este tema, hay que recordar bueno, van a haber diversos tópicos, diversos aspectos que van a estar relacionados con la formación cívica y ética. A lo largo de esta sesión lo que hemos mencionado son los conceptos que van a estar relacionados con esta materia. Conceptos como el civismo, conceptos como los valores, como la moral, como la ética también. Y bueno, pues sabemos que hay distintos tipos de valores que van a depender de nuestros contextos, que van a interactuar entre sí también, por ejemplo, los valores cívicos, los valores morales, los valores familiares, etcétera. Y bueno, también por otro lado, que en su conjunto, digamos, una vez que interactúan todos estos conceptos que están relacionados con la formación cívica y ética, a fin de cuentas, pues nos van a permitir trabajar dentro de una sociedad y permitir su correcto funcionamiento, ¿no? Siendo parte de una sociedad, nosotros tenemos que trabajar, mejor dicho, en nosotros mismos para ser seres responsables, entes tal vez con derechos, pero también con obligaciones y que por tanto tenemos que pues corresponder con ello, ¿no? Eh, bueno, pues ya para finalizar, estas diapositivas, bueno, pues están por ahí también. Probablemente estén compartidas en algún grupo. Eh, y bueno, pues vale la pena que nosotros destaquemos que a fin de cuentas más allá de comprender el funcionamiento de la formación cívica y ética, tenemos que comprender también muchos otros conceptos que van a estar relacionados con el Estado, con la formación de nuestra democracia, de nuestro país o de nuestra nación, de los Estados Unidos mexicanos. Y bueno, también sirve recordar cuáles son las instituciones o dependencias que permiten el funcionamiento correcto de esta institución o de este gobierno y por tanto, bueno, también de conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones. Bueno, veo que no se ha destrabado esto, entonces, bueno, pues
3, 2, 1. Hola, ¿qué tal, compañeros? En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema relacionado con la materia de formación cívica y ética. Em, Durante esta clase, bueno, vamos a tratar temas que tienen que ver con algunos conceptos clave para comprender el funcionamiento de esta materia, cómo nos puede ayudar como miembros de una sociedad, como ciudadanos. Y bueno, estos valores, estos conceptos tienen que ver con valores, tienen que ver con moral, tienen que ver con ética, y también con la comprensión del funcionamiento de nuestra sociedad, así como el conocimiento de las diversas instituciones y organismos que bueno, funcionan a nivel estatal y federal dentro del el lugar o el país en el que vivimos. Ok, entonces en primera instancia vamos a abordar este concepto que es el civismo. Según esta definición que yo les comparto del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, el civismo se puede entender como un comportamiento propio de quien respeta los derechos de los demás y cumple sus deberes como ciudadano. En este ejemplo, bueno, podemos ver que el que escupe muestra una falta total de civismo. ¿Ok? Eh, ¿Qué es lo que hay que rescatar de esta primera definición? Sobre todo los conceptos derechos, respeto y deberes. Deberes como ciudadano. Esto lo vamos a notar que se repite dentro de otras definiciones. Por ejemplo, en esta definición del diccionario de Oxford, el civismo se puede entender como el comportamiento de la persona que cumple con sus deberes de ciudadano, respeta las leyes y contribuye hacia el funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de los demás miembros de la comunidad. ¿Ok? Entonces, así como vemos en esta primera y segunda definición, los conceptos que tienen que ver con derechos, que tienen que ver con deberes, con respeto, con ciudadanía, son algo que van a estar relacionados con el civismo. ¿Ok? Entonces, por tanto, bueno, el civismo va a implicar esto, la responsabilidad de una persona, así como el cumplimiento de sus deberes y el conocimiento también de sus derechos dentro de un contexto social o dentro de una comunidad. ¿Ok? Aquí, bueno, esta segunda definición tiene un ejemplo, ¿no? Dice, la cultura es algo más que erudición, es algo que se vincula con el civismo, con el comportamiento ordenado y responsable dentro de la comunidad. Porque sí, a fin de cuentas, bueno, parte de nuestra cultura como sociedad va a tener que ver con esto, con el civismo, con el cumplimiento de pues varios deberes, varias leyes. En sí, bueno, tiene que ver con contribuir al funcionamiento correcto de la sociedad como esto lo indica. Y bueno, pues también por consiguiente el civismo va a implicar una preocupación y cuidado por las instituciones e intereses de una nación. Es decir, eh, sí, en efecto va a procurar el correcto funcionamiento de una sociedad, pero por tanto, bueno, también implica el conocimiento, el cuidado, la preocupación, la interacción con diversas instituciones dentro de un grupo o de una nación, ¿no? En este caso, bueno, hablando de México en particular. Por otro lado, bueno, ¿qué otro concepto va a tener que ver con este asunto de la formación cívica y ética? Sobre todo, bueno, los valores. Los valores son algo que vamos a encontrar eh, dentro de otras disciplinas también. Digamos, es un tema que va a ser recurrente para la comprensión tanto de aspectos del arte, por ejemplo, de aspectos de la filosofía, de aspectos de la sociedad en general, ¿no? De la cultura, etcétera. Y en este caso, dentro de la formación cívica y ética, bueno, va a ser algo que va a estar muy arraigado, algo que vamos a tener que estar viendo constantemente. ¿Ok? ¿Cuál es la definición que podemos encontrar de los valores? Bueno, pues los valores son o se pueden entender como una cualidad o conjunto de cualidades por las que una persona o cosa es apreciada. Bueno, aquí también dice bien, puede ser una persona, una cosa, un bien, etcétera, ¿ok? Cualquier cosa que tenga un conjunto de cualidades eh, por medio de las cuales puede ser apreciada, ¿no? Generalmente, bueno, pues este conjunto de cualidades tiene que ver con la virtud, o tiene que ver con aquello eh, positivo de algún modo, ¿no? Los valores son principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran importancia para un grupo social, ¿ok? Entonces, en general, bueno, va a ser esto.
conjunto de cualidades por medio de las cuales una persona, cosa u objeto es apreciada. Y bueno, este conjunto típicamente tiene que ser positivo. Tal vez podemos hablar en este sentido de que va a existir algo opuesto a los valores, que podemos definir tal vez como antivalores, pero en este caso los valores van a ser positivos, van a ser aquellos que por medio del civismo van a poder interactuar y bueno, van a lograr que las personas por medio de su responsabilidad, de la ejecución de los valores o etcétera, eh, pues formulen este correcto funcionamiento dentro de una sociedad o dentro de una nación. Eh, Van a haber distintos tipos de valores. Estos valores, bueno, van a depender a fin de cuentas del contexto en el que nosotros estemos interactuando o en el que nosotros estemos presentes. En este caso podemos hablar de los valores cívicos. Los valores cívicos los podemos entender como un conjunto de conductas que se consideran positivas para el desarrollo de la sociedad. Esto es algo que ya hemos anticipado. De hecho, si volvemos a esta diapositiva en el civismo, ¿cómo se conjuga con los valores? Bueno, los valores cívicos van a ser conductas que se consideran positivas para el desarrollo de la sociedad. ¿Qué cualidades van a tener estos valores cívicos? Al igual que el resto de valores, digamos, pues que van a ser transmitidos de generación en generación y por tanto van a formar parte de nuestro patrimonio o nuestro legado cultural. Eh, ¿Qué otra característica tienen estos valores cívicos? Bueno, van a representar conductas centradas, generan sentido de pertenencia dentro de una sociedad y bueno, nos ayudan como entes sociales a tratar de comprender o a comprender mejor nuestro contexto y por tanto también pues reconocernos como miembros de una sociedad y comprender que existen distintas sociedades, ¿no? Por tanto, bueno, podemos hablar de que van a procurar la formulación de respeto por otras comunidades diferentes. Sin embargo, bueno, esto es algo que va a depender mucho del contexto. Obviamente, probablemente no todas las culturas, como ya lo vimos, son iguales. Y por tanto, bueno, los valores que podemos considerar como valores cívicos dentro de un contexto, dentro de una sociedad, por ejemplo, nosotros justo ahora, eh, no va a ser lo mismo que van a tal vez definir como un valor cívico dentro de otro lugar o dentro de otra sociedad. Por ejemplo, justo la persona que somos nosotros en este contexto, no hablando de México, en el 2021, tal vez en cualquier estado en el que estemos, eventualmente, bueno, si lo comparamos con una perspectiva de alguien que vive tal vez justo ahora en Irak o en Bangladesh o en África o en la India o en China o en Japón, probablemente sea algo distinto, ¿no? Esto es algo que va a estar constantemente variando, va a tener que ver sobre todo con el contexto y también con la aplicación de las normas morales. Por ahora, bueno, esto es algo que hay que tomar en cuenta. Eh, por otro lado, bueno, estos valores cívicos, como ya lo hemos anticipado también, van a ser muy diversos. Van a haber diversos valores cívicos que van a interactuar con otros tipos de valores. Valores que van a también depender del contexto o del margen en el que nosotros estemos interactuando, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto moral, en una sociedad en general, o en nuestra familia, o en nuestra escuela, o tal vez en la iglesia, o etcétera, ¿no? Eh, Muchos de estos valores van a tener que ver con, bueno, pues el contexto o el margen al que nosotros estemos refiriendo. Entonces, bueno, van a haber muchos valores, muchos de ellos van a ser, pues en general, comunes, digamos, entre estos tipos de valores. Eh, Van a haber algunos que se van a repetir, es lo que quiero decir. Y bueno, en general, ¿qué buscan estos valores cívicos? Pues buscan incentivar a los individuos pues a ser buenos individuos, como lo hemos visto en esta primera definición del civismo, ¿no? A procurar el correcto funcionamiento de una sociedad, el respeto por las instituciones, etcétera. Esto, bueno, que va a implicar también, pues obviamente que las personas como entes sociales sean responsables y sean respetuosos. Entonces, bueno, en general aquí también lo ponemos, ¿no? Los valores cívicos deben incentivar a los individuos a ser voluntarios, comprometidos, honestos, valientes, tolerantes, considerados y entre otros tipos de valores que podemos encontrar. Aquí de hecho vamos a listar algunos valores que podemos considerar como valores cívicos. En el primer punto podemos hablar de la solidaridad.
Este es un valor muy importante, es algo que que se va a repetir tal vez en otros contextos. La solidaridad es un valor importante porque implica el establecimiento de relaciones sociales, implica que las personas se brinden apoyo y ayuda en momentos de dificultad. Esto, bueno, pues va a servir para que las personas eventualmente formulen mejores relaciones interpersonales, que se comprendan mejor entre sí, etcétera. Eh, Hay otros valores que van a estar relacionados también con este, ¿no? Por ejemplo, la responsabilidad. La responsabilidad implica cumplir con las obligaciones o compromisos que tenemos y, bueno, también por tanto, bueno, implica el respeto, ¿no? El respeto que las personas, implica que, bueno, a su vez, las personas deben aceptar similitudes y diferencias que tienen con otras personas, eh, bien sea dentro de opiniones, creencias, formas de actuar y demás. Bueno, eh, tal vez podemos mencionar o podemos hablar de que muchas veces la aplicación de la solidaridad o la aplicación de la responsabilidad implican muchas veces también el respeto, ¿no? La aplicación de un respeto. Y bueno, por otro lado, aquí ponemos otro valor que sería la humildad. La humildad, como la definición lo dice, es un valor cívico que invita o que genera la capacidad de aceptarse a sí mismo y a los demás como son y sin distinciones. Es una manera de aprender de los errores y aciertos, de buscar el beneficio común. Ok, bueno, humildad probablemente sea una de las palabras que actualmente no se interpretan correctamente. Muchas veces nosotros cometemos el error de relacionarlo con la pobreza tal vez o con la carencia pues, de diversos aspectos, ¿no? Pero no se refiere a eso, sino se refiere a el reconocimiento de uno mismo, aprender, por tanto, humildemente de nuestros errores, a reconocernos, a reconocer y aprender de nuestras experiencias, ¿no? Y a fin de cuentas buscar el beneficio en común, el beneficio de nuestra sociedad, con base, bueno, pues en esta humildad que nosotros debemos tener para nosotros y con otras personas. Aquí, bueno, pongo otros ejemplos de valores cívicos. Por un lado, bueno, la justicia. La justicia se refiere a las posturas que toman las personas con respecto a una situación en particular. ¿Qué implica la justicia? Bueno, pues en general busca la objetividad, busca que las personas sean objetivas y que pues tengan la oportunidad de tomar la mejor decisión con respecto a las consecuencias en general, ¿no? Digamos, muchas veces nosotros tenemos que actuar en primera instancia antes de que actúe tal vez alguna institución o algún órgano del gobierno o alguna, bueno, no sé, por ejemplo la policía o los jueces o etcétera. Antes de eso nosotros podemos emitir algunos juicios, ¿no? Bueno, con base en esto, ¿no? En este valor cívico que es la justicia, tenemos que tratar de ser imparciales, que tratar de ser objetivos y, bueno, no dejarnos llevar simplemente por nuestras emociones o etcétera. Esto es algo que debemos también tener muy presente. Esto, bueno, de algún modo también está relacionado con la igualdad. Este valor, por su parte, bueno, implica que hay que reconocernos a todos los ciudadanos como seres iguales ante la ley, sin importar, bueno, nuestro origen, nuestras creencias o ideas, tal vez nuestra ascendencia, digamos, étnica, sin importar nuestras preferencias sexuales o etcétera. Todos, por tanto, de acuerdo a este valor cívico, tenemos que ser iguales ante la ley y por tanto tener los mismos deberes y derechos. En este caso, bueno, se dice que ningún individuo es superior a otro y todos nos debemos el mismo respeto por igual. Esto es algo que probablemente nosotros pasamos por alto muchas veces. Actualmente, bueno, hay muchos problemas sociales que tienen que ver con este reconocimiento de la igualdad, pero hay que recordar que este valor, bueno, pues es uno de los más importantes y también uno de los que históricamente ha tenido mucho mayor impacto dentro de las sociedades de Occidente. Bueno, si recordamos tal vez alguna clase de historia, podemos hablar sobre el origen, digamos, ¿no? De esta idea por medio de las ideas ilustradas de la Revolución Francesa y cómo es que, bueno, eso permeó dentro de otras ideologías, ¿no? Dentro de otros confines del mundo. Y a fin de cuentas, pues en México, en particularmente en este contexto, tenemos que reconocernos como iguales ante la ley. Y esto es algo que, bueno, pues a fin de cuentas tenemos que tratar de salvaguardar y de aplicar constantemente.
Por otro lado, bueno, otro valor cívico sería la cooperación. La cooperación es un valor que implica la voluntad de cooperar y prestar ayuda o apoyo durante el desarrollo de una actividad. Es un gesto de respeto, ayuda y bondad. Aquí otra vez vemos que los valores van a interactuar entre sí, que muchas veces la aplicación de un valor también implica por consiguiente o de forma colateral la aplicación de otros valores. En este caso hablamos del respeto, por ejemplo, ¿no? Tal vez podemos hablar también de la responsabilidad o de la humildad, de la solidaridad. En este caso, bueno, pues la cooperación, como bien lo dice la definición, implica la voluntad de cooperar y prestar ayuda o apoyo, ¿no? Dentro de una actividad o etcétera. Si nosotros vamos por ahí, vemos que alguien está en problemas o etcétera, pues muchas veces si tenemos la opción, siempre y cuando, bueno, sea algo viable y esté dentro de nuestras posibilidades, bueno, la cooperación sería uno de los valores cívicos que podemos aplicar. Eh, y bueno, hay distintos, o cabe resaltar que hay distintos valores que vamos a encontrar dentro de la civilidad o dentro del ámbito cívico. Estos fueron algunos de los valores que podemos destacar por ahora y que, bueno, vale la pena estudiar, que vale la pena tomar en cuenta, sobre todo más allá de cualquier tipo de evaluación para aplicar dentro de nuestra vida diaria. Por otro lado, bueno, otro concepto que ya habíamos adelantado que tiene que ver con esta materia de la formación cívica y ética es la moral. Qué es la moral? Bueno, aquí les comparto una definición de este diccionario filosófico que dice que la moral es una forma de conciencia social en que se reflejan y se fijan las cualidades éticas de la realidad social. ¿Ok? Dentro de estas cualidades éticas, como ya vimos, bueno, podemos hablar de valores, etcétera. En este caso, cualidades éticas de una realidad pueden implicar el bien, la bondad, la justicia o etcétera, ¿no? Ya vimos que son conceptos que están relacionados con los valores, tal vez que ya hemos visto previamente, pero hay que destacar algo importante dentro de esta definición. La moral constituye un conjunto de reglas, lo podemos dejar ahí. Eh, bueno, si seguimos implica también normas, etcétera, etcétera. Este conjunto de reglas que son la moral van a determinar obligaciones de los hombres, sus relaciones entre sí y con la sociedad. Eh, Como vemos, bueno, esto es algo que nos recuerda sobre todo a la definición del civismo, ¿no? Son conceptos que están muy relacionados, ya lo habíamos mencionado previamente. De hecho, la moral en sí va a estar relacionada con la ética y bueno, pues la ética va a estar relacionada con la formación cívica. Entonces, bueno, es natural que las definiciones se relacionen o que sean muy consonantes, por así decirlo, ¿ok? Pero algo que destacar de esta definición de la moral o en general de la definición de la moral es que el carácter de esta moral, digamos, el carácter de la definición de esta moral va a estar determinado por un régimen. Aquí, esta definición del diccionario filosófico dice que es un régimen económico y social y que por tanto sus normas se van a expresar o en sus normas se van a expresar los intereses de una clase en particular o de una capa social. Esto es algo muy específico. Sin embargo, bueno, lo que quiero llegar con esta definición es que en sí el carácter de la moral sí va a estar determinado por régimen, ¿no? Tal vez no solo económico y social como lo limita tal vez esta definición. Sí va a implicar la determinación de un régimen, pero puede ser también algo que tenga que ver con la política, con la sociedad, con la mentalidad, con la historia, ¿no? En general, por un contexto. Si cambiamos la palabra régimen por contexto, entonces vamos a determinar que el carácter de la moral o la moral va a estar determinada por un contexto y un contexto histórico en particular. ¿Ok? Esto es algo que hay que tomar en cuenta porque bueno, digamos que al final la moral va a ser algo que va a estar en constante cambio, en constante transformación, dependiendo del contexto en el que nosotros queramos abordarla, ¿no? No va a ser la misma moral que se aplicaba tal vez en el siglo XVI dentro de, no sé, el ámbito novohispano, ¿no? Tal vez aquí en este territorio, en México, que bueno, en ese lugar ni era México, podemos hablar tal vez de la colonia o tal vez eventualmente de la Nueva España o etcétera, pero no era la misma moral que se puede aplicar justo ahora, ¿no? Así como no es la misma moral que vamos a conocer nosotros y que van a conocer tal vez personas del otro lado del mundo.
Entonces esto es algo que hay que tomar en cuenta. Eh, la moral en sí, bueno, antes de estar definida, digamos, o determinada por este contexto, por estos regímenes de los que estamos hablando, bueno, en su estado más puro, digamos, apareció incluso antes de la formación del mismo derecho, ¿no? Del derecho o de la aparición de del mismo Estado como una institución a la cual eventualmente pertenecerían las personas, ¿no? Como miembros de una sociedad o de una ciudad o etcétera. Entonces la moral es algo que está ligado de algún modo a la existencia del hombre o a la aparición del hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque la moral va a tener que ver con el debate entre el bien y el mal, ¿no? Como entre aquello que está bien, aquello que está mal. ¿Quién lo va a definir? Bueno, pues la moral. Podemos sintetizarlo de este modo. A su vez, bueno, como ya vimos, la moral eventualmente va a estar regida por un contexto o por un orden imperante dentro de una sociedad o dentro de un estado. eh, y por tanto, bueno, pues la moral va a ser un concepto que va a estar cambiando, como ya lo anticipábamos, que va a pasar por un largo camino histórico y en su desarrollo, bueno, pues va a cambiar su carácter y como ya lo vimos, pues esto va a depender de los modos de producción, de los regímenes sociales, como aquí se menciona, el régimen económico, tal vez de la mentalidad, de la cultura, etcétera. Todo esto, bueno, pues es algo que tiene que ver con la moral. Hay que recordar esto en general, ¿no? Que es algo que va a estar en constante cambio, que va a estar determinado por distintos regímenes. Aquí pongo algún ejemplo para comprender un poco mejor este concepto de la moral. Esto es algo que ya habíamos visto probablemente en otra sesión, en otra clase. Esto, bueno, vale la pena retomarlo yo creo para que comprendamos un poco más a fondo cuál es o cómo es que funciona esto o cómo es que podemos ejemplificar el hecho de que un concepto va a variar dependiendo del contexto. Retomemos de nuevo este caso, ¿no? De la pareja que fue arrestada luego de publicar un video en el que se acusaba de violación de la decencia pública. Esto, bueno, pues un video de una pareja en Kuwait, en el Medio Oriente, digamos, subió a sus redes sociales cómo es que el novio, digamos, eh, se pillaba el cabello de su novia y bueno, pues esto es algo considerado, bueno, indecente en ese contexto. En Kuwait esto es algo que está penado y por tanto ellos fueron pues amonestados, fueron arrestados y bueno, pues es algo tal vez inaudito si lo consideramos dentro de un contexto distinto, ¿no? Por ejemplo, en México, ¿no? En particularmente en México. Si nos apegamos al contexto en el que vivimos, esto probablemente ni siquiera hubiera llamado la atención y probablemente si buscamos en internet vamos a encontrar muchos videos muy parecidos o tal vez otros que pueden resultar todavía peores, ¿no? Para ese contexto de Kuwait. Entonces esto, bueno, sirve para ejemplificar cómo dependiendo del contexto, dependiendo del lugar donde vivamos, la moral no va a ser la misma. La moral va a estar en constante transformación y también va a depender del contexto, ¿ok? Otra vez este ejemplo de la marcha topless es algo muy común últimamente, bueno, dentro de los movimientos y manifestaciones, tal vez que los manifestantes o las manifestantes marchen sin ropa. Esto es algo pues que llama la atención, que llama también a la polémica y que pues puede ser mal visto, ¿no? Sobre todo si se considera dentro de un contexto en el cual se exigen pues derechos o mucho mayor regulación tal vez de leyes, etcétera. Esto es algo que puede parecer algo sobre todo muy rebelde, ¿no? Algo pues muy polémico. Y bueno, sin embargo, existe a su vez la práctica de eso pues socialmente aceptado, algo que podemos definir como el nudismo. Existen lugares específicos, tal vez esta es la cualidad que tienen, ¿no? Que dentro de algunos contextos son permitidos, pero a fin de cuentas es esto, ¿no? Dependiendo del contexto en el que vivamos, del lugar en el que estemos, probablemente va a ser algo bien visto o algo mal visto, ¿no? Entonces hay que considerar esto. Bueno, ya para finalizar con este concepto de la moral, hay que remontarnos a aquello que ya hemos mencionado. La moral tiene que ver con el bien y el mal, ¿no? Entonces, bueno, la moral como adjetivo va a estar relacionada con el comportamiento o el carácter humano desde el punto de vista del bien y del mal. Por tanto, va a implicar, bueno, pues
la existencia de costumbres o de tabúes, de tradiciones o de convenios entre las personas, ¿no? Como seres sociales. Eh, ¿Qué va a ser la ética? Bueno, pues la ética va a ser aquello que estudie la moral. Es el conjunto de normas que rigen la conducta humana que van a estar relacionadas con el sentido del bien y el mal. Pero bueno, pues por tanto en este sentido sería un estudio fundamentado de valores morales y bueno, la ética nos va a servir como una guía de comportamiento social. A fin de cuentas, la ética también va a definir estos límites, ¿no? Así como la moral define qué está bien o qué está mal, etcétera, la ética como la ciencia o la disciplina que se encarga del estudio de los valores morales va a ser aquella que va a definir estos límites. Entonces, podemos tal vez mencionar que la moral va a estar, digamos que, eh, subordinada de algún modo a la ética y a su vez, bueno, todos estos conceptos van a estar relacionados con el concepto de civismo. Ok, bueno, eso es algo que ya habíamos anticipado y bueno, es solamente para que quede más claro. Ya habíamos mencionado también que hay distintos tipos de valores. En este caso, bueno, si hablamos de los valores éticos que rigen las relaciones humanas, podemos encontrar aquí alguna lista, bueno, una pequeña lista de algunos otros valores que también podemos abordar, ¿no? Por ejemplo, la honestidad, la transparencia, el respeto, el compromiso, la responsabilidad, la lealtad, la integridad, la equidad, la tolerancia o la participación. Estos valores, bueno, los podemos identificar como cualidades que son paradigmas, ¿no? Deseables, es decir, que son, digamos que lo que en teoría deberíamos practicar constantemente. Bueno, si nos apegamos un poco más a la realidad, pues vamos a ver que muchas veces nos falta el ejercicio de la aplicación de estos valores éticos, pero bueno, dentro del paradigma esto es algo que nosotros deberíamos aplicar. Y bueno, solamente hay que destacar que, como ya lo habíamos visto previamente, hay distintos tipos de valores que van a interactuar entre sí. Valores que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con el contexto sociocultural en el que vivimos, etcétera, ¿no? Van a haber un montón de conceptos que van a estar ahí ligados, que van a estar también interactuando constantemente y esto va a complejizar todavía mucho más el contexto de la aplicación de la formación cívica y ética. Pero bueno, ya pasando a, pues particularmente a este concepto de formación cívica y ética, ¿qué es la formación cívica y ética? Bueno, pues pretende fortalecer, digamos, esta es una materia, seguramente ustedes, eh, bueno, ya han tenido que ver con ella en algún momento, es una materia que se enseña pues prácticamente en los niveles de educación básica, en la primaria, en la secundaria también, y bueno, en la preparatoria creo que esto va a depender sobre todo del tipo de preparatoria o de bachillerato, pero bueno, a fin de cuentas, es una materia, digamos, una materia escolar que va a pretender fortalecer en los alumnos o en los estudiantes el desarrollo de una capacidad crítica y deliberativa. ¿Para qué quiere fortalecer esto? Bueno, pues para que estos alumnos eventualmente aprendan aprendan a responder ante situaciones que viven en pues diversos contextos, los contextos en los que van a participar dentro de su vida diaria, tal vez en su familia, tal vez con sus amigos o con sus colegas, no sé, tal vez en un aspecto más académico o etcétera, ¿no? Esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, si lo repetimos, la formación cívica y ética va a pretender fortalecer en los estudiantes, no solo en los alumnos como tal, ¿no? O sea, tal vez no comprendamos simplemente alumnos como un niño de 10 años o un niño de 12 años, etcétera, sino en realidad, bueno, tal vez si lo extendemos, vamos a comprender que esto es algo que está arraigado sobre todo a todos los miembros de la sociedad. Entonces, si lo vemos así, bueno, va a tratar de fortalecer en los miembros de la sociedad o en los ciudadanos el desarrollo de su capacidad crítica y deliberativa para que respondan ante distintas situaciones. ¿Qué va a buscar la formación cívica y ética? Bueno, que aprendan estas personas, o sea, que aprendan los miembros de la sociedad, que aprendan en el momento en el que son alumnos a dar respuestas informadas, acordes con los principios de la humanidad. Principios de la humanidad, bueno, pues estos principios son un conjunto, digamos, de principios que se han conformado a lo largo de la historia. Esto es algo que no solamente sale así porque así, ¿no? Sino que es algo que va a comprender o va a involucrar el sentido de la conciencia histórica, tal vez, ¿no?
de la reflexión a lo largo de muchos años, ¿no? Tal vez filosófica o sociológica o histórica en sí, etcétera, ¿no? Esto es algo que tiene que ver con muchas otras disciplinas y lo vamos a ver un poco más adelante, pero bueno, eh, por tanto, bueno, la formación cívica busca que las personas comprendan, que den respuestas o que respondan informadamente de acuerdo a estos principios de la humanidad de los que ya hemos hablado y que reconozcan la importancia de la actuación libre y responsable. Esto tiene que ver con la definición que ya habíamos visto previamente de civismo, ¿no? Eh, que bueno, las personas tienen que comprenderse como seres con derechos, pero también con obligaciones, y que a fin de cuentas deben ser responsables y con sus actos pues responsables también tienen que ayudar al funcionamiento correcto de una sociedad. ¿Ok? ¿Para qué? Bueno, pues para el desarrollo pleno de la persona, de su persona, de otras personas también, y de otro modo también para el mejoramiento de la vida social. Esto es algo que tiene que ver sobre todo con esta definición de civismo. Este, Hasta aquí, bueno, pues esto en general es algo que tiene que ver con la formación cívica y ética. Pero bueno, también podemos ahondar un poco más. ¿Qué va a buscar la formación cívica y ética? También, bueno, por otro lado, va a buscar contribuir a formar criterios y asumir posturas y compromisos relacionados con el desarrollo personal y social. Bueno, desarrollo personal y social de los alumnos en primera instancia en el momento en el que ellos estudian, pero también eventualmente para su desarrollo pleno a futuro, ¿no? Digamos, una vez que ellos crecen, que forman una familia o que forman parte de un grupo social, sea cual sea, bueno, eso es lo que buscan, ¿no? Que aprendan a ser comprometidos, que asuman posturas y que tengan un criterio pues ético. Eh, Esto, bueno, pues en general va a tener una relación muy estrecha con la aplicación de los derechos humanos, porque van a ser estos la base para formar, ¿no? Estos criterios de formación cívica y ética. Y además, bueno, van a estar relacionados con los principios de la democracia, ¿no? La democracia, que es este sistema de gobierno en el cual nosotros vivimos, ¿no? El gobierno del pueblo para el pueblo. Es decir, bueno, pues que los miembros de una sociedad, miembros de una comunidad o de una nación en este caso, van a ser aquellos que tienen derecho a expresar su opinión y derecho sobre todo de elegir a sus gobernantes. Por otro lado, bueno, pues la asignatura de formación cívica y ética conforma su enfoque con saberes, fundamentos y métodos provenientes de varias disciplinas. Esto es algo que también ya habíamos adelantado. Va a tener que ver con otra metodología, digamos, con el conocimiento de otras disciplinas, sobre todo de ciencias sociales. En este caso, bueno, por ejemplo, conocimiento histórico, hablando de la conciencia histórica o de la conciencia social. También tiene que ver con la filosofía, particularmente la ética, como ya hemos visto, ¿no? La ética que estudia la moral y bueno, pues la ética que está relacionada particularmente con esto del civismo. También, por tanto, bueno, va a tener que ver con otros fundamentos o saberes del derecho, por ejemplo, de la antropología, de las ciencias políticas, de la sociología, de la psicología, la demografía y la pedagogía, entre otras disciplinas. Así pues, bueno, pues la formación cívica y ética como materia o como materia, digamos, como un área de estudio, como una rama, va a involucrar pues muchos saberes y fundamentos, digamos, metodológicos, teóricos, pues de varias disciplinas. Esto es lo que hay que resumir en este contexto. Es algo que se va a armar pues de algún modo con base en estas investigaciones tal vez de distintas disciplinas, que a fin de cuentas va a conformar su propio carácter y que va a ayudar a, bueno, pues a que las personas sean pues personas correctas, ¿no? De algún modo y útiles para la sociedad. Ya para terminar, bueno, pues hay que mencionar que la formación cívica y ética como materia o como un área de estudio va a involucrar particularmente tres ejes formativos, que son la formación de la persona, la formación ética y la formación ciudadana. Y bueno, pues ya nada más para terminar, aquí les voy a presentar algunos datos diversos que tienen que ver sobre todo con el conocimiento de nuestra sociedad, que tienen que ver con
nuestra formación como seres sociales, digamos, o como entes o pertenecientes a un país, a una nación, etcétera, y que debemos conocer en general para pues participar correctamente y para reconocer nuestros derechos dentro del funcionamiento de una sociedad. Estos datos diversos pues van a involucrar muchos aspectos, ¿no? Sobre todo de la vida política, de la vida social en México, ¿no? Para empezar, bueno, pues cuál sería el nombre de nuestro país. Bueno, pues los Estados Unidos mexicanos. Esto es algo que hay que reconocer, es algo que hay que tomar en cuenta, sobre todo cuando se trata de algún tipo de evaluación. Es probable que vengan este tipo de preguntas y eso es algo que hay que tener en mente, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el nombre correcto del país en el que vivimos? No es México, sino Estados Unidos mexicanos. Por otro lado, bueno, ¿qué implica este país? ¿Qué implica este territorio mexicano? Bueno, pues implica la, 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 la formación, digamos, no, que implica la contemplación de 32 entidades federativas, ¿no? Son 32 entidades las que van a componer esta federación. Previamente se hablaba de 31 entidades federativas y de un distrito federal, pero hay que considerar que debido a algunas reformas de hace algunos años, el Distrito Federal ha dejado de ser vigente, digamos, como un concepto oficial, y actualmente se ha retomado este concepto de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues simplemente podemos comprenderlo como 32 entidades federativas. Tal vez para fines de desambiguación podemos hablar de esta diferencia que existe en hace algunos años, que eran 31 con un distrito federal, pero actualmente son 32 entidades. ¿Ok? Por otro lado, bueno, dentro de nuestro país vamos a encontrar distintas actividades que van a favorecer, ¿no?, a la economía de nuestra nación. Entonces, estas actividades las vamos a poder dividir entre dos principales partes. Por ejemplo, las actividades económicas rurales y las actividades económicas urbanas. Esto obviamente dependiendo del contexto en el que se desarrollen. Las urbanas, como ya lo sabemos, pues tienen que ver con las actividades llevadas a cabo en la ciudad, y las rurales pues tal vez en las periferias de las ciudades, ¿no? En las localidades tal vez marginales o tal vez en los pueblos o etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales actividades económicas rurales? Bueno, podemos reconocer a la agricultura y a la ganadería como las principales. Por otro lado, bueno, en cuanto a las urbanas, podemos hablar de la industria y construcción, del comercio y servicios, que a su vez el comercio y servicios va a implicar servicios como el turismo, el transporte, la cultura, los servicios sociales, los servicios administrativos, la comunicación, la información y los servicios financieros. Entonces, bueno, hay distintos tipos de actividades económicas dependiendo de los contextos. Por otro lado, bueno, tal vez algunos de los datos que podemos tratar de destacar o que podemos mencionar en este aspecto, sobre todo si tratamos de conocer a nuestro país, bueno, ¿quiénes son las personas que viven en ellos? Pues somos mexicanos. Pero bueno, si hablamos un poco más a fondo, podemos hablar también del promedio de vida en México. El promedio de vida en México, según el Banco Mundial, en 2018 era de 74.99 años, pero según el INEGI, bueno, de modo general podemos indicar una cifra de aproximadamente 75 años, pues prácticamente en el contexto en el que vivimos actualmente. Entonces, bueno, por otro lado, algunos otros conceptos que van a estar relacionados con la formación cívica y ética dentro de este repaso rápido de datos diversos, podemos encontrar, por ejemplo, el concepto de la libertad, la democracia, la tolerancia y las leyes. ¿Qué es la libertad? Bueno, la libertad es la capacidad humana para decidir nuestros propios actos. La democracia, como lo hemos visto, es el régimen en el cual nosotros vivimos inmersos. Es un régimen político que permite que el país sea gobernado por los representantes que elige el propio pueblo. En cuanto a la tolerancia, bueno, pues este es un valor importante para evitar conflictos, debido a que cada individuo es libre para pensar y actuar de formas diferentes. Y bueno, en el concepto de las leyes, ¿qué son las leyes? Hay que recordar que son un conjunto de reglas que se deben seguir de forma obligatoria para mantener el orden. Por otro lado, bueno, otro concepto que tal vez vale la pena mencionar o destacar
en este contexto de los Estados Unidos mexicanos, pues es el voto, ¿no? El voto en México es un derecho universal, libre, secreto y directo. Sobre todo en este contexto, tal vez de los procesos electorales, esto es algo que vale la pena destacar. Eh, Sabemos que tal vez hay muchas artimañas, mucha corrupción, pero bueno, esto es algo que a fin de cuentas tenemos que considerar como parte de esta formación cívica y ética, ¿no? Que nosotros tenemos el derecho al voto y que este voto tiene que ser libre, secreto y directo. Bueno, por otro lado, la aparición de algunas dependencias, digamos, que van a funcionar o van a permitir que funcione la federación y el estado o los estados, en este caso en el contexto mexicano, por mencionar una sería la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta secretaría, bueno, es un organismo mediante el cual México promueve las buenas relaciones con los países del resto del mundo. Si nos adelantamos un poco para retomar o para seguir con este tipo de conceptos o de organismos, podemos hablar sobre todo aquí están las secretarías, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, que es una institución a cargo de establecer los lineamientos para la educación en México. Y bueno, por otro lado, aquí adelante hay otras. Ok, creo que se trabó un poco por ahí. Sí, se trabó. Bueno, pues solamente para terminar o para ir cerrando con este tema, hay que recordar bueno, van a haber diversos tópicos, diversos aspectos que van a estar relacionados con la formación cívica y ética. A lo largo de esta sesión lo que hemos mencionado son los conceptos que van a estar relacionados con esta materia. Conceptos como el civismo, conceptos como los valores, como la moral, como la ética también. Y bueno, pues sabemos que hay distintos tipos de valores que van a depender de nuestros contextos, que van a interactuar entre sí también, por ejemplo, los valores cívicos, los valores morales, los valores familiares, etcétera. Y bueno, también por otro lado, que en su conjunto, digamos, una vez que interactúan todos estos conceptos que están relacionados con la formación cívica y ética, a fin de cuentas, pues nos van a permitir trabajar dentro de una sociedad y permitir su correcto funcionamiento, ¿no? Siendo parte de una sociedad, nosotros tenemos que trabajar, mejor dicho, en nosotros mismos para ser seres responsables, entes tal vez con derechos, pero también con obligaciones, y que por tanto tenemos que pues corresponder con ello, ¿no? Bueno, pues ya para finalizar, estas diapositivas, bueno, pues están por ahí también, probablemente estén compartidas en algún grupo, y bueno, pues vale la pena que nosotros destaquemos que a fin de cuentas más allá de comprender el funcionamiento de la formación cívica y ética, tenemos que comprender también muchos otros conceptos que van a estar relacionados con el Estado, con la formación de nuestra democracia, de nuestro país o de nuestra nación, de los Estados Unidos mexicanos. Y bueno, también sirve recordar cuáles son las instituciones o dependencias que permiten el funcionamiento correcto de esta institución o de este gobierno, y por tanto, bueno, también de conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones.